Pues vamos a introducirnos hacia el estudio de los profetas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Les pido, hermanos, que vayamos allá y que veamos qué nos dice el apóstol Pedro acerca de los profetas. Hoy estaremos en este recorrido básicamente sobre los profetas del Antiguo Testamento, aunque haremos algunas menciones de profetas en el Nuevo Testamento. Y les pido que, pues, al momento que vamos leyendo también esta palabra del Señor, que también mis hermanos vayan pensando que es un profeta. ¿Qué entendemos nosotros por un profeta? Ahorita vamos a hacer un pequeño examen. No, quien quiera participar, adelante. Lo que es un profeta. De hecho, de lo que vamos a hablar hoy en los pasajes que vamos a ir recorriendo, nos vamos a ir dando cuenta acerca de esa labor de un profeta, de ese oficio como profeta y en qué consistía y por qué ahora entonces encontramos en nuestra actualidad algunas personas que se hacen llamar profetas. ¿Bajo qué ellos se hacen llamar profetas y nosotros podemos llamarles profetas? Bueno, vamos a ver algunas cosas, hermanos, muy interesantes. Dice entonces el apóstol Pedro, allá en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es algo totalmente tajante. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ningún ser humano ha traído la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí ya encontramos algunos elementos, ¿verdad? Acerca de la profecía, ya encontramos algo acerca de los profetas, pero bueno, vamos a ir caminando, hermanos, vamos a ir yendo acerca de la Escritura, lo que nos va diciendo. De hecho, quiero hacer recordatorio de la lectura que Misa nos llevó por ahí en Lucas. ¿Recuerdan qué pasaje era de Lucas? A ver, ¿quién encuentra Lucas allá en lo que leímos y encuentra el versículo en el que decía algo acerca de los profetas? A ver, vamos por allá rápidamente. A ver, ¿quién lo encuentra primero y lo lee, por favor, hermanos? Ayúdenme. 11:47. Sí. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Muy bien. ¿A quiénes le está hablando ahí el Señor Jesús? A los intérpretes de la ley. Está hablando a los fariseos, y luego uno de ellos dice también a nosotros, como intérprete de la ley, dice también, ¿nos dices eso? También nos estás ofendiendo, ¿verdad? Y él les dice, bueno, pues es que ustedes también, dice, sus padres mataron a los profetas y ustedes ¿qué estaban haciendo? Dice, edificándole sus sepulcros, ¿verdad? Están haciendo todavía por allá estatuas, están haciendo monumentos sobre la tumba de los profetas que sus propios padres mataron. Y eso no era lo malo, hacerles pues un sepulcro bonito o algo así, sino que ellos mismos con sus hechos, con sus actos, estaban actuando igual en contra de los profetas. Pero vamos a ver, hermanos, dónde se encuentra por primera vez en la Escritura la palabra profeta. Y si ya vamos pensando, hermanos, que es un profeta y alguien se anima a decirnos el concepto o definición de profeta, pues adelante, ¿eh? Si ya desde ahorita dice, yo ya me sé la respuesta, pues díganme qué es un profeta, qué concepto tienen acerca de un profeta. Adelante, hermanos, pero vamos a ir y vamos a empezar viendo que probablemente, aunque tenemos conocimiento acerca de los profetas y de la profecía, hay algunas cositas interesantes que a lo mejor no nos imaginamos. ¿Quién, hermanos, me puede decir es el nombrado por primera vez profeta en la Escritura?
¿Quién se acuerda? Así, vámonos así, en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde se encuentra la primera vez la palabra profeta? ¿Con quién? A ver, alguien me dijo por ahí, hermano. ¿Primera vez? A ver, por primera vez. Por primera vez la palabra profeta. No, no, así que recuerden. Con Samuel, sí, ya nos estamos yendo hacia atrás, ¿verdad? Con Samuel. ¿Quién más, hermanos? Con Moisés, ya vamos un poquito más para atrás. Abel, Jesús lo menciona como un profeta. Abel, y se fijan aquí en esta lectura de Lucas, ¿qué dice que iba a hacer acerca de aquellos intérpretes de la ley? Fíjense lo que dice. Para que se demande de esta generación que la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, ¿desde cuál? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que era lo más reciente que había pasado, que pereció entre el altar y el templo. Y encontramos clasificado dentro de esos profetas también a Abel, y nos preguntaríamos, bueno, ¿y Abel qué profecía dio? Porque vamos a ir viendo que es un profeta, ¿no? Pero por primera vez en la Escritura, ¿cuándo se nombra la palabra profeta? Si bien aquí ya es el Nuevo Testamento y está haciendo referencia como el primer profeta Abel, bueno, por primera vez en la Escritura, si nosotros vamos allá a Génesis, al mismo Génesis, capítulo 20, versículo 7, 27, ¿quién lo quiere leer por ahí, hermanos? Génesis 27. No tomarás el nombre de Jehová por Dios en vano. ¿Ese es Génesis 27? No es Éxodo. Ah, sí, Génesis 27. Puede devolver la palabra a su marido porque es profeta, hará por ti y vivirás. Y si no las devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Muy bien, ¿recuerdan ese episodio en la vida de quién? De Abraham, ¿no? Que Abraham está haciendo pasar a Sara, su esposa, como su hermana, y sucede que Abimelec, aquel rey filisteo, pues ya se la había llevado, ¿verdad? Y pensaba pues ponerla en su harem, y entonces el Señor viene a aquel Abimelec y le dice, ten cuidado, no la vayas a tocar, porque ese hombre es profeta, ¿sí? ¿Quién es profeta? Abraham. Habíamos pensado eso, que Abraham era profeta. Y bueno, si Dios está hablando con Abimelec y dice que es profeta, pues es profeta, ¿verdad? Es porque Abraham era profeta. ¿Por qué era profeta Abraham, mis hermanos? ¿Por qué pensamos que sea profeta Abraham? Si ya hemos visto un poquillo con Abel. A Abel le encontramos, por ejemplo, prediciendo el futuro. Porque a veces pensamos que un profeta es aquel que predice el futuro, ¿verdad? Que habla acerca de las cosas futuras solamente. A Abraham lo encontramos prediciendo el futuro. ¿Qué encontramos haciendo por allá a Abraham, que es el primero que se nombra? ¿Qué lo encontramos haciendo? Bueno, pues él está recibiendo la palabra de Dios. Abraham es receptor de la palabra de Dios. ¿Cuándo recibe él su palabra? Cuando el Señor, la primera vez que vemos el encuentro de Dios con Abraham, le dice, vete de aquí, vete con toda tu parentela, sal de esta tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham es receptor de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, un profeta, en primer lugar, pudiéramos decirlo, que es aquel que recibe palabra de Dios. Es aquel que recibe palabra de Dios. Es el que recibe revelación de Dios. Es lo que hace un profeta. ¿Qué más hace un profeta? Pudiéramos ir un poquito más adelante. Por ejemplo, hace un ratito mencionaron, así de los más anteriores, ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leer Éxodo? Ahora sí, Éxodo capítulo 7, versículo 1. Éxodo 7, 1, que habla el Señor ahí acerca de otro profeta. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y tu hermano Aarón
será tu profeta. Otro profeta es Aarón, ¿verdad? El hermano de Moisés. ¿Y de qué manera está siendo profeta? ¿Recuerdan qué había dicho Moisés cuando el Señor le está diciendo, ve allá a Egipto y saca a mi pueblo y habla con Faraón? ¿Qué es de las cosas que Moisés le dice al Señor? Pues yo soy tardo, soy tartamudo, en otras palabras, bueno, no tengo facilidad para hablar. Y el Señor le dice, bueno, mira, pues voy a poner a tu hermano, Aarón, y él te será por profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? Si bien recibe la palabra de Dios, pero ahora, ¿quién iba a recibir la palabra de Dios? Moisés, ¿verdad? Y luego, ¿quién la iba a dar a conocer? Pues Moisés decía que él no podía, ¿verdad? Entonces lo va a hacer Aarón. Entonces un profeta habla, un profeta da a conocer la palabra de Dios. Un profeta recibe la palabra de Dios, pero no se queda con ella, hermanos. No se queda con la palabra. Eso nos debe quedar claro acerca de un profeta. Un profeta recibe la palabra de Dios, pero no se queda con ella. Es esa palabra dada para que la dé a conocer. Entonces, un profeta va a dar a conocer la palabra de Dios. Vamos a una tercera característica de los profetas. ¿Qué hace un profeta de Dios aparte de recibirla, de darla a conocer? Alguien ayúdeme a buscar Números 24:2 y alguien más, hermanos, 1 Samuel 10:10. Y creo que con esas lecturas tenemos ahorita por el momento. Números 24:2, por favor, quien lo tenga. Alzando sus ojos, vio a Israel alojados por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Balaam, ¿verdad? ¿Y quién era Balaam? A ver, así rápidamente. Richard se lo sabe perfectamente. A ver, Richard, ¿quién era Balaam? Era un profeta. Ya estamos, el huevo y la gallina. Bueno, está bien. Era un sacerdote Balaam. ¿Recuerdan aquella historia de nombres parecidos, Balac y Balaam? Y Balac, pues, trae a Balaam y le dice, tú tienes que hablar contra Israel. Tú tienes que decir cosas malas de Israel. Y luego, ¿qué dice que se da cuenta Balaam? Se da cuenta que el Señor hacía cosas buenas con Israel y empieza, ¿cómo? Él mismo se dio cuenta, pero empezó a hablar de su cuenta. No, ¿qué es lo que leyó Richard ahí? Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ese es grandioso, hermano, porque no habla por su propia cuenta. Él está llamado a hablar en contra del pueblo. Él está llamado a decir cosas, pagado de hecho, para decir cosas, pero no las dice. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu de Dios sobre él y es entonces cuando empieza a hablar cosas acerca de Israel. Entonces, hermanos, allá vean esa característica, pero 1 Samuel 10:10, ¿quién lo tiene? Por favor. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ajá, ahí de quién está hablando? De Saúl, ¿verdad? Fíjense que esa parte importante, y vienen los profetas también, pero algo importante para que lo pudiera hacer es que el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermanos, un profeta recibe palabra de Dios, tiene que darla a conocer, pero esa palabra tiene que haber venido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dar la palabra de profecía. La palabra va a ser dada por el Espíritu Santo. Y de esa manera, hermanos, encontramos en la Escritura que ningún profeta, ni uno solo, va a hablar palabra suya. Y quien lo hace es un falso profeta. Quien lo hace es un falso profeta. Y ahorita vamos a leer pues una parte ahí de algún falso profeta, que es curioso cómo obraban aquellos falsos profetas. Y bueno, fíjense el riesgo de hacerse pasar por un
por un falso profeta. Pero bueno, hermanos, algo que quisiera que tuviéramos claro entonces son estas tres cosas: que un profeta recibe palabra de Dios, la tiene que expresar, pero el Espíritu es el que tiene que traer aquella palabra. Vamos a segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 21 nuevamente, y recuerdan lo que dice el apóstol Pedro, que esa palabra profética es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, algo importante acerca de la profecía y de los profetas. Si hay algo que tenga la palabra de Dios cuando es dada a los hombres, cuando es dada a los profetas, es autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Entonces, mis hermanos, cuando un profeta habla palabra de Dios, es una palabra que tiene autoridad. Si esa palabra se desobedece, hermanos, están desobedeciendo al profeta, están desobedeciendo a Dios. Directamente se está desobedeciendo a Dios. Entonces, esa palabra tiene autoridad. Por el contrario, hermanos, la palabra de un ser humano, de una persona que no haya recibido palabra de Dios, no tiene autoridad en sí misma, sino es dada de parte de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, que dentro de este ministerio profético, de todos aquellos hombres que encontramos en el Antiguo Testamento, pues podemos ir viendo algunos ejemplos. Podemos ir viendo a Abraham, ya vimos que era profeta, ya vimos por allá a Aarón, podemos encontrar algunos más. ¿Recuerdan algunos de los profetas más famosos que vemos? Antes de llegar a aquellos libros conocidos como profetas mayores y como profetas menores, ¿cuáles profetas eran famosísimos, por ejemplo? Elías, Eliseo, Abdías, Ezequiel también. De hecho, bueno, vamos a encontrar a muchos, y creo que bajo esta clasificación, hermanos, de estas cosas que estamos diciendo, pues pudiéramos nosotros incluso haber algunos más, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de que es palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, de que es una revelación directa de parte de Dios, de que esa palabra se da a conocer, pero que también lleva hechos implícitos del futuro, de cosas que van a suceder, aunque no siempre, hermanos, eso no es la única característica, que nos quede claro, pues también podríamos encontrar a otros como ¿quién? Como el mismo rey David, ¿no? ¿Y cuánta profecía encontramos en los salmos de David, no? ¿No es cierto? Encontramos hablando acerca de lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en lo que es la naturaleza del ministerio profético, vamos a encontrar también que un profeta es un predicador. Un profeta es aquel que predica la palabra de Dios. Recordemos algunos ejemplos, hermanos. ¿Cuál les viene a la mente de algún profeta que haya predicado? Isaías, Elías, Samuel, Juan el Bautista, muy bien. David, y uno que no quería predicar, Jonás, ¿verdad? Y él va y ¿a poco no predica? Va y habla a toda la gente. Y es curioso, hermanos, porque en el ministerio profético vamos a encontrar, cuando estudiemos los libros de los profetas, y si vamos viendo acerca de lo que hacen aquellos hombres de hablar el mensaje de Dios, muchos de ellos no tuvieron éxito. No tenían éxito. ¿A quién pudiéramos ubicar en el Antiguo Testamento así de aquellos hombres de la antigüedad que pudo caer en una clasificación de profeta? A Noé, ¿no es cierto? Noé recibió palabra de Dios de que se iba a acabar toda la humanidad. ¿Y él qué hizo? Pues también lo compartía, ¿no? También lo decía. Y él edificaba aquella arca,
¿no? Y daba testimonio, así como Abel lo hacía con sus ofrendas, daba testimonio de Dios y de hacia dónde apuntaba aquella ofrenda, lo que hacía Abel, y lo que Noé también hacía, hacia dónde estaba apuntando, y predicaba. ¿Y cuál fue el éxito de Noé en porcentaje? ¿Cuántos se salvaron con su predicación? 0%, ¿verdad? Porque pues su familia, pues entró su familia, ¿no? Pero fuera de su familia, ninguno. Ninguno. No había éxito. Pero vean a Jonás, sin embargo, ¿no? Él no quería. ¿Y qué pasó con aquel pueblo de Nínive? Pues se arrepintieron y el Señor perdonó y salvó de aquel mal que iba a venir sobre aquella ciudad. Pues el ministerio profético, hermanos, no era algo que pudiéramos decir nosotros, humanamente hablando, agradable. Y ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, los profetas del día de hoy. ¿Por qué muchos quieren ser profetas? Porque les gusta dar noticias del futuro, porque les gusta anunciar lo que ha de venir. Por autoridad, por poder, por dinero. Encontramos a muchos haciéndose llamar profetas, pero en verdad yo quisiera que vivieran lo que vivían los profetas. ¿Qué vivían aquellos profetas de la antigüedad? Primero, era muy difícil hablar esa palabra del Señor y tener ese éxito que ellos hubieran querido tener. Pero ellos fueron perseguidos. Dice por allá el libro de Hebreos que fueron aserrados, que fueron perseguidos. ¿Quién fue aserrado, hermanos? Isaías lo aserraron. ¿Por qué? Porque su mensaje no era cómodo, porque el mensaje de los profetas no era algo que a la gente le trajera bienestar por decir, aunque su fin sí. Pero ellos, ¿qué hacían? ¿Cuál era el mensaje de aquellos profetas? Primero, arrepentimiento. Eso se tenía que producir. ¿Por qué? Porque ellos les indicaban cuál era la condición que estaban viviendo, tanto moral, ética y espiritualmente. Un profeta iba y les mostraba, les decía, todo esto está sucediendo. Y luego les indicaba así con el dedo, y tú estás haciendo esto, esto y esto. ¿Y qué hacía toda aquella gente cuando veía venir un profeta? Ahí viene el profeta, y a veces no los querían ni ver a los profetas. Los apartaban porque sabían que un profeta traía el anuncio del juicio de Dios hacia aquellos que se estaban desviando de la palabra de Dios. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros vemos que Dios levanta a los profetas, son en momentos específicos de la historia del pueblo de Dios. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Dios cuando los profetas vienen y anuncian? El pueblo de Dios estaba viviendo por idolatría. Estaba pasando por una gran idolatría. Se estaban desviando en pos de ídolos. Y ellos son enviados por el Señor para decirles que Dios no quiere idolatría en su pueblo. Aquellos están cometiendo injusticias sociales. Muchos de ellos están tratando mal a sus prójimos y se les hace ver. Y los profetas no eran populares, hermanos, o más bien no eran populistas, ¿no? Aquellos profetas no eran gente querida por la sociedad. No eran famosos. Aquellos profetas, incluso algunos de ellos que encontramos, no vamos a encontrar su nombre en algunos casos, porque ese no era el propósito por el que Dios estaba levantando profetas. Y mis hermanos, encontramos muchos ejemplos
y yo dije, y yo quisiera saber a quién le hubiera gustado ser profeta, si sabía que iba a ser perseguido, que iba a recibir burlas. Pero no solamente eso, hermanos. Fíjense lo que los profetas hacían. Ellos tenían a veces con su propia vida que ilustrar las cosas que Dios quería mostrar al pueblo. Por ejemplo, encontramos al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Isaías, mostrando con algunas cosas que hacían con su propio cuerpo, ilustrando lo que iba a pasar con la nación de Israel. ¿Quién se acuerda de algunas cosas de esas? Ahorita vamos a ir a unos pasajes, pero ¿quién recuerda, por ejemplo, Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Que el Señor le dijo que se quitara las sandalias de sus pies y que anduviera descalzo y desnudo. ¿Saben cuánto tiempo anduvo Isaías descalzo y desnudo? Un día, 2 días, una semanita será suficiente para mostrarles cuánto tiempo. 3 años. 3 años andando descalzo y desnudo. ¿Quién lo haría? No lo sé, es difícil imaginarse andar desnudo, ¿verdad? Descalzo, bueno, a lo mejor sí nos animamos, pero 3 años desnudo y descalzo, mostrándole al pueblo de Israel lo que iba a suceder, que iban a estar descalzos y desnudos por la desobediencia a la palabra del Señor. Incluso, pues ahí en la palabra que está escrita en Isaías, le dice el Señor, así haz. Y ellos, dice, van a andar desnudos. Y hay quienes dicen, bueno, pues a lo mejor no andaba completamente desnudo, ¿verdad? A lo mejor nada más usaba un taparrabos. Pero quien tenga curiosidad, vaya y lea y van a ver cómo dice la palabra del Señor, cómo iba a andar el pueblo de Israel. Dice, bueno, con la parte de atrás descubierta, ¿verdad? Iban a andar desnudos. Y eso está haciendo Isaías, ¿no? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, hizo Ezequiel? ¿Alguien recuerda cómo ilustró Ezequiel la profecía que el Señor le dio? Comiendo comida racionada, acostado, cocinando con excremento, Sí. perdiendo su mujer y no pudiéndola llorar. Muy bien, Richard. Bueno, ya Richard nos dio todas las cosas que hizo el profeta Ezequiel. De hecho, vean allí Ezequiel 4, ahí lo que dice la escritura directamente, precisamente. Pero más le dice, tu hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues tenía que hacer una maqueta, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y bueno, para mí que se me dificultan las artes manuales, no sé hacer maquetas, pero pues, si el Señor dice, bueno, primero haz una maqueta y dice, y pondrás contra ello un simulacro, asedio, edificarás, le va diciendo. Pero fíjense cuando llega al versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel según el número de días que duermas. ¿Cuántos días estuvo acostado del lado izquierdo? 390 días. Y luego dice, ya que hayas pasado ese tiempo, pues acuéstate del otro lado. ¿Y cuántos días? 40 días, ¿verdad? Se imagina, bueno, yo no sé, yo últimamente que me duermo del lado izquierdo ya no aguanto estar como 20 minutos. Pero se imaginan 390 días y no es así que estuviera pues cómodo, ¿no? Fíjense cómo dice por ahí. Pues yo te he fijado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, computándote cada día por 1 año. Después volverás tu rostro hacia el asedio de Jerusalén con el brazo descubierto y profetizarás contra ella. Pero bueno, si eso dice, bueno, yo sí quiero ser profeta, porque sí aguanto.
390 días. Vamos al versículo 10. Le dice, la comida que comerás será de un peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás y lo comerás en forma de galletas de cebada. Unas galletitas de cebada que cocerás a la vista de ellas en el rescoldo de excrementos humanos. Así tenía que cocer sus galletitas Ezequiel, y eso era para mostrarles lo que iba a pasar con ellos. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Terrible, hermanos, que alguien nos mostrara eso, que está haciendo eso y dice, a ti te va a pasar. ¿No nos arrepentiríamos? ¿No nos sentiríamos mal? ¿Cómo me va a suceder eso a mí? ¿Cómo me va a pasar eso a mí? Eso debería llevar al pueblo a lo que decíamos, al arrepentimiento. Debería llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento hacia el cual los profetas querían que aquella gente pudiera tener? Porque fíjense que los profetas no le hablaban solamente a una clase social. Los profetas le hablaban a los reyes y le hablaban a los de abajo también, a los que estaban bajo los reyes. Entonces los profetas les hablaban a todos. Entonces, si pudiéramos decir, bueno, le hablaba a los reyes, pero el pueblo los apoyaba, ¿verdad? Y tenía su respaldo, pero no, ellos hablaban contra todos. Entonces su profeta era el menos querido de entonces. El arrepentimiento, decía en una clase de escuela dominical, le decía la maestra a los niños, a ver, díganme qué es el arrepentimiento. Y por allá el niño se levanta y dice, maestra, el arrepentimiento es estar triste por las cosas que haces mal. ¿Será eso el arrepentimiento? Se levantó una niña, que dicen que son más listas, ¿verdad? Las niñas. Bueno, una niña se levantó y dijo, maestra, yo más bien creo que es dejar de hacer esas cosas malas por la tristeza que me da haberlas hecho. El arrepentimiento no solamente es sentirse mal por las cosas que hace uno, sino que nos lleve a dejar de hacerlas. Y eso es lo que les decían los profetas. Y los profetas se acostaban de un lado y comían su comida así, de esa manera. ¿Para qué? Para ejemplificar lo que iba a pasar con el pueblo. ¿Recuerdan a otro profeta que tuvo que casarse con una mujer? Una mujer, ¿quién? Oseas, ¿verdad? Una mujer, dice la palabra de Dios, fornicaria. Bueno, pues sabemos qué es eso. Una mujer de la calle, se casa Oseas, y es una mujer infiel, y dice el Señor, así ha sido mi pueblo infiel conmigo. Incluso hasta tiene 3 hijos, Oseas, y cada uno de ellos tiene un nombre, ¿no? Que significa algo. ¿Se imaginan vivir eso para ejemplificarles a los demás lo que el Señor está diciéndoles? No era una cosa sencilla ser profeta. De hecho, ser profeta, mis hermanos, entonces, es un hombre que ha sido escogido por Dios para esa labor. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con los sacerdotes, ¿cómo llegaban a ser sacerdotes? Ahí en Israel. ¿Por qué? Por familia, por descendencia, ¿verdad? Por herencia. De hecho, encontramos a los levitas, ¿no? Que eran los encargados. Y ellos pues nacían siendo levitas y pues seguían siendo sacerdotes. Era de una manera de heredad, de herencia. Pero los profetas no. A los profetas no encontramos
que porque pues su papá era profeta, pues también el hijo era profeta y el nieto era profeta, y así se iba. No, los profetas eran elegidos por Dios, eran hombres escogidos por Dios. Y bueno, mis hermanos, pues hablando acerca de esto, el que decíamos que cuando un profeta recibe palabra de Dios, porque es un hombre escogido por Dios, y dice y habla acerca de la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que hacer caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer caso. Y me recuerdo la historia de un hombre, de Adam Clarke, no sé si han escuchado algo acerca de él. Pues él fue un teólogo metodista, arminiano, pero bueno, ciertamente él tuvo una experiencia de muy pequeño, que él hablaba y dice que cuando su mamá le decía algo, a él le costaba trabajo obedecer. Dice, llegó un momento en que yo en alguna ocasión le contesté mal a mi mamá que me mandó a hacer algo y le dije, no lo voy a hacer. Y aparte le hizo un gesto feo, ¿verdad? Y su mamá le dijo, bueno, mira, ven, te voy a leer la escritura. Y sacó la escritura y le leyó Proverbios 30:17. Y le dijo, la palabra de Dios dice así, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, y ahí viene la profecía, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y en otra versión dice, le saquen los ojos. Y él dice que se quedó pensando y dijo, no, esto es muy difícil desobedecer a mi mamá. Se salió al campo y empezó a pedirle perdón a Dios. Y de repente dice que escuchó un cuervo graznando y se echó a correr hasta que llegó a su casa tapándose los ojos. Y él, pues de grande, le digo, fue un teólogo reconocido. Pero, mis hermanos, ciertamente, cuando el Señor nos habla, Él manifiesta su palabra y Él usó a estos hombres, a estos profetas, para hablar su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres tenían que obedecer. Ahora, mis hermanos, simplemente para ir cerrando algunos puntos, porque la verdad es que hay tantos ejemplos que nos pudiéramos llevar mucho tiempo aquí hablando acerca de ejemplos de los profetas, que son cosas, la verdad, pues impresionantes lo que vivieron. Les decía, Isaías aserrado, Jeremías lo querían matar, lo echaron a un pozo, y ese pozo dice que no tenía agua, sino que tenía lodo, era heno, y él se estaba hundiendo así como en arenas movedizas, y lo bajaron así con un lazo y lo metieron ahí y se estaba muriendo. Hasta que aquel rey, que incluso cuando vienen muchos de los hombres a hablar, dicen, mira lo que está hablando él, de este hombre Jeremías, dice que todos vamos a perecer, y el rey les dice, pues, allá ustedes, ¿no? Por mí, diciéndoles así como Pilatos, yo me lavo las manos, pues ahí ustedes, el rey no va a hacer nada, ¿no? Y pues ellos van y lo meten a una cisterna llena de lodo, se está hundiendo, y después viene un hombre a decirle al rey, mira, se está muriendo el profeta y eso no está bien. Así es que dice, bueno, pues vamos a sacarlo, y lo sacan, y luego el mismo rey le dice a Jeremías, mira, yo ya te saqué y te libré de la muerte. Pues dime cosas bonitas, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Jeremías le dice, te tienes que entregar al pueblo enemigo, porque será la única forma que evitarás la ira de Dios. Y él tiene que entregarse a aquellos hombres que estaban conquistando a la nación. Pues bien, hermanos, les decía, para que vayamos nosotros finalizando esta parte, la profecía, hermanos, entonces vemos características de aquellos hombres, y vemos que en la escritura que hay una parte
de muchos profetas. Encontramos por allá algunos profetas que son llamados profetas mayores y profetas menores, que por cierto ahora pues en las clases de discipulado, unas de las cosas que nos teníamos que aprender eran las divisiones de la Biblia, ¿recuerdan? ¿Y cuántos libros? Yo espero que hayan hecho su tarea y ya nos sepamos por allá los nombres de los profetas. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ¿cuántos profetas mayores hay? ¿Cuántos libros de profetas mayores? 5. Pero son 4 profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque pues, Lamentaciones lo escribió también Jeremías, ¿no? Entonces encontramos a 4 profetas, 5 libros. ¿Y cuántos profetas menores? 12 profetas menores, muy bien. Sí hicieron la tarea. Pero ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué mayores y menores? ¿Será que unos eran grandotes y otros chiquitos? ¿Por el mensaje? ¿La extensión? ¿El contenido del libro? Ajá. ¿Más importante su mensaje? Bueno, realmente son llamados mayores y menores por la extensión del libro, ¿no? Es algo que luego por ahí hay duda, pero bueno, Misa nos enseñaba, si no me equivoco, en un jueves, acerca de dónde se escribía, ¿no? Antes, en los papiros, lo que había. Por ejemplo, estábamos estudiando la segunda carta de Juan, y vemos que es la carta más pequeña en cuanto a versículos, y se decía, bueno, pues esa cupo en un solo papiro, ¿verdad? Así, era como un WhatsApp largo nada más, unos cuantos versículos. Pero ¿se imaginan Isaías cuántos capítulos tiene? ¿Y cuántos papiros tenían que ser? Bueno, pues este es de los profetas mayores, porque su extensión es mayor, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, otra pregunta ya un poquito más difícil. Bueno, ya tenemos a los mayores. ¿Y quiénes son, por cierto, los profetas mayores? Ajá. Jeremías. Isaías. Sí, el primerito, Isaías. Jeremías. Y Lamentaciones, ¿verdad? Encontramos ahí. Bueno, ¿y por qué están ordenados de esa forma? Y luego encontramos a los menores y también ordenados de esa forma. Por los periodos, por cuestión cronológica. Ajá, bueno, ahí ya encontramos una cuestión de organización cronológica. Dentro de los mayores y dentro de los menores, porque si nosotros vamos a una línea de tiempo, muchos de los profetas llamados menores vivieron antes que los mayores, ¿sí? De hecho, a mí me sorprendió ver la línea de tiempo y hay unos de ellos muy pegaditos a Elías, apenas de unos cuantos años, ¿no? Del mismo profeta Elías, ¿no? Y nosotros en la Biblia lo encontramos hasta acá. Y luego nos hacemos así como la idea de que Elías vivió en este tiempo, y los profetas hasta acá. No, pero estuvieron muy pegaditos todo ese periodo, ¿no? Pues bueno, hermanos, esto les digo es algo muy, muy interesante, el estudio acerca de los profetas, lo que la Biblia nos dice. Vamos a encontrar algunos profetas, hermanos, en el Nuevo Testamento. Ya hace un rato nombraron algunos. Juan el Bautista. Sí, ¿a qué otros profetas del Nuevo Testamento se acuerdan? A ver. ¿Quién? Esteban, muy bien. ¿Quién más? ¿Podría ser Pablo? Podría ser Pablo, sí. Los mismos apóstoles, ¿verdad? Dicen que, de hecho, se categorizan profetas y apóstoles. Bernabé. Bueno, en cuanto a las características, podríamos encontrar a varios de ellos. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa, mis hermanos, es que los profetas, si bien hablaban de aquellas injusticias sociales, de los males morales y éticos, de la idolatría y pedían el arrepentimiento de la gente, su mensaje era precisamente
para que se arrepintieran, pero también de esperanza. No solamente todo era negro. Su mensaje era de esperanza. Pero una de las cosas que siempre vamos a encontrar es que su mensaje va a apuntar siempre a Cristo. Siempre va a apuntar a Cristo. Y cuando encontramos el Nuevo Testamento, cuando se ha cumplido en Cristo la profecía, vamos a ver que hay que apuntar a Cristo en la profecía. ¿Sí? Y a veces pensamos de la profecía que son solamente hechos futuros, y a veces cuando leemos la Biblia y decimos, no, pues es que hay un montón de cosas que no se han cumplido. Hablando de porcentaje, ¿saben cuántas cosas de los profetas se han cumplido ya? Un 99% de profecías se han cumplido, y solamente un 1% aún están por cumplirse. Y hay mucha gente que le gusta la profecía por cosas que aún van a suceder, pero todas esas han sucedido, y estudiando el contexto histórico de estos profetas, en el mismo periodo en que ellos vivieron, se cumplieron muchas de esas profecías, otros años más adelante, y muchas de ellas incluso están por cumplirse, pero es una cantidad muy pequeña comparada con toda la profecía que hay en la Escritura. Ahora, hermanos, hay profecías en la Escritura que la misma Escritura nos dice que no sean dadas a conocer. Cuando el Señor revela profecía, a uno de sus profetas les dijo, cierra estas cosas. ¿Sí? Cierra estas cosas, que no las conozcan. ¿Por qué? Porque así el Señor ha querido que sea, hasta que Él no las muestre. Pero recordemos, toda la profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. La última pregunta, hermanos. ¿Hay profetas el día de hoy? Sí, en el sentido de predicar. En el sentido de predicar la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de los profetas, que los profetas predican, encontramos entonces que, si hablamos acerca de hoy los hombres que predican, ¿y qué debemos predicar, hermanos? La palabra de Dios ya es inspirada igual que en aquellos hombres, por una revelación directa, por medio del Espíritu Santo, pero ¿dónde la encontramos? Toda la profecía ha sido revelada en este libro. Si bien es cierto, les digo, hay partes en que dice el mismo Señor que no sea dada a conocer, es porque Él así lo ha querido. Y no hay una profecía fuera de la palabra de Dios. Que no se haya dicho. Exacto, y que sea nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la profecía se cumple en Jesucristo. Aquel que quiera hablar palabra profética es palabra de Dios en su palabra escrita, que es la Biblia, pero no hay novedad. Aquel que quiera hablar cosas que dice que les han sido reveladas por Dios y que no están en la Biblia, es un falso profeta. Es un hombre que está hablando falsamente, porque el canon, mis hermanos, está cerrado. La profecía ha sido puesta en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros cuando predicamos la palabra de Dios debemos tener mucho cuidado, absoluto cuidado de no predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque no estamos hablando palabra nuestra, no es para nuestra honra y nuestra gloria, no es para sentirnos bien, no es para tener autoridad, porque autoridad solamente la da la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Ya me iba con esa última pregunta, pero bueno, ahorita me acordé de otra. ¿Hay mujeres profetas?
Sí, en la Biblia, a ver, ¿recuerdan algunas mujeres profetas? Hulda, Ana, ¿quién más? Débora, muy bien, ¿cuál otra? ¿Recuerdan a la mismísima hermana de Moisés y Aarón? A Miriam también. Es más, vamos a acordarnos de una del Nuevo Testamento, de una, a saber cuál. ¿Evodia? Bueno, esa no nos dice literalmente que fueran, pero andaban de peleonerillas ellas, ¿verdad? Pero profetizas creo que no dice. ¿Quién? Ana. Exacto. ¿Quién dijo de Felipe? ¿Cuántas eran profetizas, hijas de Felipe? 4. 4 hijas de Felipe, que dice que tenían el don de profecía. Y fíjense cómo es la gente hoy, ¿no? Con aquello del feminismo y todo eso que dice, bueno, y pues aquellas 4 hijas de Felipe, ¿por qué la Biblia no dice su nombre? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, hay machismo en la Biblia, ¿por qué no es mencionado su nombre ahí de aquellas profetizas, ¿no? De las hijas de Felipe. Mis hermanos, volvemos al punto, que el hombre no es lo importante. No busquemos nosotros ser nombrados, hermanos. No busquemos que nuestro nombre sea puesto ahí en el Facebook, en el Internet, que estemos buscando ese postureo, ¿verdad? No. Lo importante es el mensaje de Dios. Dice allá en Hebreos, hablando acerca de los profetas, ¿recuerdan? Así hablaron aquellos hombres. ¿Cómo hablaron? De muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? Y dice, hablaron siendo inspirados por Dios. Pero ahora, ¿por quién nos habla el Señor? Por medio del Hijo. Tenemos la mayor revelación, que es Cristo Jesús. Y todo nuestro mensaje tiene que ir centrado a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y próximo domingo empezamos con 1 a los Corintios. Dios les bendiga. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración.